Muchas gracias, Belén. Gracias por esa presentación, por este preámbulo relacionado con cómo mejorar el control de documentos de un sistema de gestión ambiental con una herramienta digital. En este caso, vamos a estar utilizando Kantan. A lo largo de la presentación, lo que vamos a hacer es una primera fase en la cual vamos a hacer un análisis del apartado 7.5 de la norma ISO 14001-2015 y luego analizaremos un caso práctico que hemos venido desarrollando a lo largo de toda la campaña de gestión ambiental. Y con ello, pues ya tenemos ejemplos para que podamos ver cómo se puede ejecutar una solución de transformación digital como es Kantan para el tema de gestión documental. Bien, para quienes están interesados en ver el resto de los eventos de esta campaña, pueden ir a nuestro canal en YouTube que es Kantan Software, ¿vale? Ahí buscan Kantan Software y van a poder ver los otros eventos. En este caso pueden ver, por ejemplo, cuando hicimos el análisis del contexto, cómo se documentó el alcance, lo que son el mapa de procesos, la gestión por procesos de gestión ambiental y bueno, todo lo que ha sido el desarrollo de esta campaña que está por terminar. Bien, voy a cerrar mi cámara para que nos concentremos en la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de cómo mejorar el control de los documentos de un sistema de gestión ambiental con una herramienta digital. Para poder analizar esta solución de gestión documental utilizando una herramienta digital, pues primero que nada vamos a estudiar los apartados 7.51, 7.52 y 7.53 correspondiente al punto de soporte del sistema de gestión ambiental, específicamente la norma ISO 14001-2015. En cuanto a el apartado de 7, o el punto 7 de la norma, debemos considerar que tiene un ciclo de mejora continua, ¿vale? Planificar, hacer, verificar y actuar. Específicamente, la norma tiene los puntos 4, 5 y 6 para planificar, 7 y 8 para hacer, 9 para verificar y 10 para actuar. Es decir, que aquí vamos a estar hablando de la ejecución del sistema de gestión ambiental. De hecho, es tan importante la gestión de documentos o la gestión de información documentada, como lo dice en su última versión, la ISO 14001, que es donde se pueden evidenciar la ejecución de los distintos controles. Mucha gente dice que la gestión documental de las normas ISO terminan siendo muy burocráticos, pero la verdad es que el sistema es burocrático cuando nosotros lo diseñamos de forma burocrática. Realmente el sistema va a ser tan ágil como el diseñador del sistema lo desee. Una vez que analicemos todos estos apartados, analizaremos lo que es el caso práctico, que en este caso estaremos utilizando como referencia una marca conocida a nivel mundial como lo es Sony. Los datos que vamos a estar trabajando a lo largo de esta presentación son datos genéricos. Utilizamos a Sony como referencia porque es una marca conocida y sus productos y servicios son ampliamente utilizados a nivel mundial y así nos facilita mucho lo que es la puesta en práctica de estas premisas que vamos a analizar a continuación. Bien, entonces comencemos con 7.5, información documentada. La información documentada se puede encontrar en cualquier medio. Puede ser físico o electrónico o combinación de ellos. También se puede encontrar para que la organización la pueda utilizar para los distintos niveles de la organización, ¿vale? Cuando ellos estamos hablando de los niveles operativos, tácticos y estratégicos. Todos están involucrados con la información documentada.
Podemos encontrar información documentada como es la política del sistema de gestión ambiental, los objetivos de gestión ambiental, los indicadores de desempeño ambiental. Todos son herramientas de carácter estratégico. Hay herramientas de carácter táctico como son herramientas o información documentada de carácter táctico como lo son el mapa de procesos, la caracterización de procesos, los procedimientos y los instructivos con los cuales se toman decisiones dentro de la organización. Y hay información documentada de carácter operativo, como lo son los formularios para registrar, por ejemplo, la emisión de carbono, los instructivos para poder dejar como evidencia la gestión de residuos, los informes que se ejecutan para poder hacer una evaluación de las efluentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la información documentada es transversal a la organización. Por lo tanto, allí radica su interés, el interés de este instrumento. Entrando sobre las generalidades de la 7.5, nos encontramos el apartado 7.51. En este apartado nos habla de elementos que son transversales a cualquier tipo de documentación. A lo largo de la presentación procuraré hacer mención a ese tipo de documentación y el tipo de control que significa cada uno de esos apartados. Nos dice que el sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir información documentada requerida por esta norma internacional. Es decir, por ejemplo, la política, los objetivos, el alcance, el registro de las no conformidades, la información documentada que apoya la gestión de auditorías, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la identificación de aspectos y la evaluación de impactos ambientales, ¿vale? Que son los que corresponden a la matriz Maya. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. En este caso, nos estamos refiriendo a aquella información documentada con la cual se instrumentan los controles del sistema de gestión ambiental. También nos encontraríamos, por ejemplo, procedimientos que decide la organización tener, como por ejemplo podríamos tener un procedimiento para el análisis del contexto o, por ejemplo, un procedimiento para hacer la evaluación de cumplimiento legal. Todos estos son procedimientos o información documentada que la organización decide implementar para poder demostrar la eficacia del sistema de gestión ambiental. En la nota nos dice que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión ambiental puede variar en una organización a otra debido a, y tengamos en cuenta estos criterios, el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. Fíjense, no es lo mismo que estemos hablando de una organización de 20 personas que se dedican a los servicios de contabilidad, por ejemplo, para poder llevar la contabilidad de sus clientes, a que nos tratemos de una empresa de 3.000 personas en el sector minero y que tiene operaciones de diferentes frentes. Por lo tanto, el tamaño de ambas organizaciones y el tipo de actividades son disímiles y por lo tanto nos encontramos con que debido a ese tamaño y al tipo de actividades y los procesos y productos y servicios que tienen, pues vamos a considerar diferentes niveles de complejidad de la información documentada. La necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Hay que considerar que muchas legislaciones, muchos componentes o obligaciones de cumplimiento legal en materia ambiental establecen ya una serie de documentos. Por ejemplo, los estudios ambientales, que son obligatorios en muchos requisitos legales,
lo que es eh, lo que son los reportes en cuanto al tratamiento de aguas, también suele ser un requisito legal. Incluso nos dicen cuáles son los campos necesarios que debemos informar sobre ese tratamiento de aguas. También nos podemos encontrar requisitos legales asociados, por ejemplo, a la disposición de residuos peligrosos, al reciclaje, etcétera. Bien, la complejidad de los procesos y sus interrelaciones, bien, o perdón, de sus interacciones. Tenemos que alinear el control de la información documentada a la estructura de procesos que tiene la organización. Evidentemente, entre más procesos y más complejos estos sean, pues se va a requerir más información documentada. La competencia de las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización. Ahí debemos tener en cuenta como criterio, por ejemplo, si las personas saben leer o no, si tienen dificultades, por ejemplo, para identificar algunos colores. También deberíamos considerar si tienen alguna limitante en cuanto a su diversidad funcional, idioma, bien, nivel de instrucción, todas esas variables las tenemos que considerar. Particularmente, yo me he involucrado en proyectos en los cuales no se tienen procedimientos operativos, sino que se tienen más bien unas infografías en las cuales se va explicando a nivel de eh, em, eh, representaciones gráficas, de símbolos, cómo se logra un resultado. ¿Bien? No tiene texto o tiene muy poco texto para que las personas que tienen esas dificultades o que por la rapidez de su operación no pueden, no tienen tiempo para estar leyendo un instructivo, pero sí que tienen que estar atentos de esa información documentada. Bien, también se ocurre mucho en los laboratorios, por ejemplo, en los cuales el objetivo del laboratorio es poder tener unos resultados de los análisis precisos, repetibles, reproducibles, con equipos calibrados. Bien, por lo tanto, la información documentada siempre es de soporte. Bueno, para ello, pues se utilizan elementos como son tablas, gráficos, eh, escalas de colores, etcétera. Bien, esto quiere decir que no siempre una información documentada está escrita en texto, sino que esa información documentada puede estar representada por otro tipo de símbolos e incluso escalas de colores. La creación y actualización de la información documentada tiene requisitos específicos que nos dice, al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. El de crear y actualizar la información documentada ya nos dice acciones específicas sobre el control o el ciclo de vida que tiene un documento. Un documento se crea y se actualiza. La creación de los documentos va a estar en función a las generalidades que acabamos de ver y la actualización va a depender de la dinámica de la organización. Normalmente, esa actualización va a establecerse como una frecuencia fija, puede ser cada 1, 2 o 3 años. Tengan en cuenta que esos plazos van a estar dependiendo mucho de la dinámica de cada organización. Si estamos hablando de organizaciones ampliamente dinámicas, pues por supuesto las frecuencias de revisión son muy altas. Yo, por ejemplo, he trabajado con organizaciones del sector telecomunicaciones donde todos los años actualizan el total de su información documentada. Podríamos estar hablando de un total de unos 1.500 documentos que se tienen que actualizar. Imagínense ese volumen de información que se tiene que revisar, perdón, actualizar, revisar y aprobar. Por lo tanto, para ello es muy importante contar con un nivel de automatización que le permita esa creación y actualización lo más ágil posible. La identificación y descripción, ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia. Muchas veces nos preguntan que la información documentada que tenemos en Cantán cumple o no con esos elementos de control. La verdad es que esos elementos de control lo que tiene que tener es una identificación y descripción. El resto de elementos de control lo decide cada organización.
Por ejemplo, el nivel de confidencialidad de un informe de tratamiento de aguas, por ejemplo, ¿vale? El nivel de confidencialidad que tiene un informe de impacto ambiental para un proyecto. Esos son datos que se pueden o no incluir. Va a depender mucho de la necesidad de la organización y los requisitos legales y reglamentarios asociados. El formato, por ejemplo, idioma, versión del software y gráfico. Muy importante, fíjense que la norma nos está haciendo referencia directamente a que podemos estar utilizando un software para poder gestionar los documentos, ¿vale? Existen muchos software en el mercado, unos más o menos conocidos. La ventaja que tenemos en Cantan es que podemos gestionar la información documentada y en esta demostración lo vamos a ver, lo vamos a presenciar. Y también los modos de soporte, ejemplo, papel o electrónico, ¿vale? Esto también es muy importante. Cuando nosotros tenemos una información documentada, puede estar en electrónico, pero en electrónico se encuentra, por ejemplo, en una BPM, en una base de datos, en un Business Intelligence, en una representación gráfica. O sea, existe, y diferencio Business Intelligence de representación gráfica porque eventualmente puede estar en una solución de indicadores que no necesariamente sea Business Intelligence. Recordemos que Business Intelligence no es más que una explotación de los datos de una forma ordenada y visual. La revisión y aprobación con aspectos con respecto a la conveniencia y adecuación que realizan trabajos bajo el control de la organización. En este caso, estamos hablando de que se haga una revisión y aprobación en función, por ejemplo, a los riesgos y oportunidades, a la identificación de peligro y evaluación de, sigo con identificación de peligro, perdón, es que hay una equivalencia entre identificación de peligro y evaluación de riesgo con respecto a la identificación de aspectos e impactos ambientales. Y la verdad es que últimamente hemos estado trabajando mucho con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque es la próxima versión de estas campañas. Vamos a empezar con SST la próxima semana. Entonces, recordemos que aquí hablamos de identificación de aspectos y evaluación de impacto, así como en la 45001 se habla de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Es una relación muy similar de causa y efecto. En 7.5.3 nos dice sobre el control de la información documentada, es decir, ya la creamos y ya la actualizamos, sabemos en qué formato se encuentra y sabemos en qué medio la podemos utilizar. Bien, ahora vamos a ver en cuanto al control de la información documentada que nos dice en el apartado 7.5.3. La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse que, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí nos está diciendo debemos tener un control de la información documentada y aquí es donde se justifica la existencia de un software, porque debe estar disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Estar disponible, pues recordemos que ahora tenemos una variabilidad importante dentro de las organizaciones, puesto que la mayoría están trabajando en modo híbrido o muchas están trabajando en formato remoto. Por lo tanto, el que esté disponible no se debería limitar a un espacio físico, sino también a un espacio electrónico en el cual tengamos acceso a la red de redes que es Internet. Sea idónea para su uso, es decir, que esa idoneidad para su uso es darle permisos a las personas para poder leerla, para poder acceder a ella y utilizarla. En la idoneidad también estamos hablando, por ejemplo, en la proyección en pantallas, estamos hablando en que se encuentra en un formato que sea entendible para el usuario. Bien. Y en este caso es cuando y dónde se necesite. Este cuando y dónde se necesite podría ser los 365 días al año, las 24 horas del día. Por ejemplo, cuando estamos hablando de controles de acceso a laboratorios, cuando estamos hablando del el despacho de materiales peligrosos que podría estar haciéndose de manera permanente
en una fábrica. Bien, esto se puede hacer con una frecuencia que no es tan fácil de determinar. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades y aquí la norma sirve, entre comillas, de guía de cómo se controla la información documentada. Nos encontramos primero con la distribución, acceso, recuperación y uso. Bien, cuando se trata de la distribución, es que debemos demostrar evidencia de que la información documentada fue distribuida. Mucha gente utiliza, por ejemplo, el correo electrónico, pero analicemos cuántos correos electrónicos recibimos al día y cómo podemos hacer para nosotros recuperar un correo electrónico, por ejemplo, del 23 de marzo del año 2021. Bien, probablemente sea difícil, lleva tiempo y recordemos que en las organizaciones el tiempo es oro. Es decir, entre más tiempo tengamos en rastrear una información o recuperar una información, pues estamos generando desperdicios para la organización. Por lo tanto, el utilizar una herramienta como Kantan lo que está es aportando es a la competitividad y a la sostenibilidad del negocio. Bien. El acceso también es muy importante que tengamos acceso desde las diferentes ubicaciones en las que se encuentre la organización y sus operadores, que esto puede variar mucho. El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de su legibilidad. Bien, cada vez estamos utilizando menos papel. Hay todo un debate si en realidad, por ejemplo, con el uso de los documentos en electrónico se utilizan más o menos recursos naturales. Recordemos también que cuando estamos utilizando un sistema informático, este pues consume energía y en consecuencia de esa energía va a depender mucho de la matriz energética del lugar donde se está consumiendo ese contenido y por supuesto también de los respaldos que tenga. Por ejemplo, en este caso, para poder tener información en servidores debe estar, perdón, en Internet debe estar en servidores que se encuentran en granjas de servidores que suelen ser eh, pues una fuente de consumo de recursos importante. Control de cambios, por ejemplo, el control de versión. Siempre tenemos que asegurarnos de que la versión que estamos consultando es la vigente. El utilizar, por ejemplo, distribución por correo electrónico hace que esa vigencia esté vulnerable, porque ¿qué es lo que hace normalmente un usuario cuando lo guarda en correo electrónico? Dice, procedimiento de, digo yo, en la búsqueda del correo electrónico. Procedimiento de disposición de residuos. Bien. Por X o Y escoge la versión no aprobada, entonces estaría haciendo una disposición de residuos de una forma que no está siendo aceptada por la organización, no está en los estándares de la organización. Y no estar dentro del estándar de la organización puede estar representando, por ejemplo, un incumplimiento legal. En consecuencia, una demanda o una sanción por parte de las empresas o perdón, de las instituciones que regulan las conductas ambientales de las organizaciones. Conservación y disposición. La conservación nos permite, nos evoca al hecho de que guardemos información por determinado tiempo. Y aquí está otro detalle que nos podemos encontrar dentro de una red interna. Podemos decir, yo tengo todo en electrónico porque resulta que ahí nuestra organización es paperless. Muy bien. Perfecto. La tenemos en un sistema de carpetas en las cuales me permiten almacenarla y preservarla en cuanto a su legibilidad y hacemos los controles de cambio de ahí. Muy bien. Y en cuanto a la conservación, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene tu organización? ¿Cuánto cuesta esa capacidad de almacenamiento? Cuando vayas a acceder a ella, estamos completamente seguros que se mantiene la integridad de los mismos, porque hay que considerar que la integridad de la información documentada no solamente depende del hecho de que nosotros le demos un nombre y lo guardemos en una carpeta, también depende de la calidad que tiene el elemento de almacenamiento.
Bien, en cuanto al control de la información documentada, la norma también nos dice que la información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar según sea apropiado y controlar. Determinar, recordemos que es identificar y analizar. ¿Qué se identifica? Se identifica los requisitos legales expuestos por la organización o obligaciones de cumplimiento, que son los requisitos legales y reglamentarios que emiten en el país donde opera la organización y los requisitos contractuales. ¿Vale? Esos son documentos de origen externo y nosotros tenemos que identificarlo. ¿Vale? Identificarlo es por lo menos por el número de la ley o por el número de contrato. Y analizarlo es ver cuáles son los requisitos que contienen dentro de esa ley o dentro de ese contrato que hacen o que generan obligaciones ambientales a la organización. Aquí tenemos una nota. El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada o el permiso y la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Estos permisos nos vuelven a evocar un software. Bien, estos permisos, pues, evidentemente, si los tenemos en físico, normalmente se hace por medio de llaves, archivos y carpetas, pero en el caso del sistema documentado en un entorno digital, pues esos permisos evocan, por ejemplo, los permisos para leer o no leer, los permisos para poder hacer una modificación, una distribución o una destrucción de la información documentada. Vamos al caso práctico del día de hoy. Hoy vamos a hablar del sistema de gestión ambiental de Sony. Sony es una marca muy conocida, es conocida como una compañía multinacional que opera en varios sectores de la industria, incluyendo el de electrónica de consumo, entretenimiento, música, juego, servicios financieros y más. La empresa tiene su sede en Tokio, Japón, y cuenta con filiales y operaciones en todo el mundo. La operación de Sony es muy diversa, pero se puede describir de manera general como producción, distribución y venta de una amplia gama de productos y servicios. El sector de la electrónica, en el sector de la electrónica de consumo, Sony es reconocida por la producción de televisores, cámaras, smartphones, consolas y otros dispositivos electrónicos. Aquí hago un corte para que veamos que la complejidad de una operación como la de Sony va a requerir, por ejemplo, eh, cuáles son los aspectos e impactos ambientales relacionados con los materiales que se utilizan para la fabricación de televisores, que no necesariamente son los mismos que se utilizan para las consolas. A lo mejor en carcasa, pero internamente, recordemos que Sony puede estar utilizando microprocesadores que son de metales pesados. Y esos metales pesados generan, tanto para su operación como para su disposición, diferentes impactos ambientales. Por lo tanto, esa complejidad va a requerir que en el ciclo de vida de cada uno de esos productos, tanto en el diseño, fabricación, distribución y disposición final de todos los elementos que forman parte de esos productos, pues tengan especificaciones que ayuden a los operadores a poder hacer un tratamiento adecuado de esos aspectos de impactos ambientales. Aquí ya empieza lo que es la complejidad a tener sentido a lo que nos dice la norma. ¿Bien? La compañía también es un importante proveedor de componentes electrónicos y tecnología para otras empresas. Hay que considerar que Sony desarrolla microprocesadores. Esos microprocesadores son consumidos, por ejemplo, por la industria del automóvil. Para poder ver los indicadores que tenemos en el tablero del automóvil, pues se requiere un cierto nivel de procesamiento de datos y eso requiere microprocesadores, los cuales son suministrados por Sony. En consecuencia, aquí nos encontramos con un ciclo de vida bastante amplio que tienen los productos de Sony y por lo tanto ese ciclo de vida tiene que estar, por lo menos la perspectiva de ciclo de vida tiene que estar documentada para poder establecer los controles adecuados.
En el sector de entretenimiento, Sony es propietaria de estudios de cine y televisión, sellos discográficos y compañías de música en todo el mundo, y también es propietaria de una de las principales plataformas de streaming de música, que es Spotify. Cada vez que nosotros utilizamos Spotify, bien sea para un podcast o para escuchar música, es lo que está alando datos de un centro de datos que tiene un conjunto de racks, entendámoslo como divisiones, como pastillas de preservación de la información que consumen energía, mucha energía para poder mantener los pasillos fríos, por ejemplo, a entre 20 y 25 grados. También necesitan, por ejemplo, controles de acceso que para poder mantener los niveles de confidencialidad de esa información, pues utilizan energía eléctrica y el consumo es bastante amplio, bastante, es bastante significativo. Bien, esto sin contar que tienen equipos de respaldo de energía que consumen combustible. No, normalmente, como son equipos de soporte, es decir, no son los que generan la energía permanentemente, pues suelen tener eficiencias bastante bajas. En el sector de servicios financieros, Sony ofrece servicios bancarios y de seguros a través de la filial Sony Financial Holding. En términos de las operaciones de fabricación, Sony tiene plantas de producción en todo el mundo, incluyendo Japón, China, Tailandia y Malasia. La empresa también tiene una fuerte presencia en el mercado de proveedores de componentes electrónicos, con fábricas de semiconductores, ya lo hemos mencionado, y otros componentes en todo el mundo. Esto lo que nos da lugar es que, por ejemplo, imagínense la complejidad que puede tener la distribución de la política ambiental de Sony. Bien, estamos hablando de diferentes idiomas en diferentes partes del mundo y para asegurarnos de que esta política ha sido comunicada y entendida, pues requeremos de sistemas automatizados que nos permitan dejar esa evidencia. En la práctica lo vamos a ver. En general, la operación de Sony es compleja y diversa, pero se puede resumir como la producción, distribución y venta de productos de servicios electrónicos, de entretenimiento y financiero en todo el mundo. La empresa ha logrado un éxito significativo a lo largo de los años al innovar constantemente y ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de los consumidores. De hecho, es ampliamente reconocida. Para quienes no lo sepan, Sony ha implementado la norma ISO 14001 y ha permitido a que la empresa establezca un marco sólido para la gestión ambiental a través de normas. De esta norma, Sony ha logrado la mejora de su proceso de fabricación, reduce el impacto ambiental, minimiza el consumo de la energía y recursos, reduce la emisión de gases de efecto invernadero, minimiza la generación de residuos y promueve la reutilización y el reciclaje. Y esto que estamos viendo acá, pues nos va a permitir documentar lo que son los objetivos, distribuir esos objetivos y convertirlos en planes de acción. Todo eso es información documentada que, dada la complejidad de lo que vimos anteriormente, pues va a requerir un control de documentos que sea bastante robusto. Y para ello vamos a utilizar una herramienta como es Kantan Software. www.cantansoftware.com, ¿vale? Si ustedes ya tienen usuario, pues van a ir acá a Ya soy cliente y le van a pedir un usuario y una clave. Si aún no son usuarios, pueden hacer una prueba gratis durante 14 días. Aquí están los teléfonos para que se puedan comunicar si quieren una demo. Esa prueba gratis dura 14 días. Aquí le van a hacer un trial para que puedan ingresar a Cantan y no requieren tarjeta de crédito durante, durante el proceso de demo, del trial que tengamos, al que vayan a acceder. Muy bien, también considerar que por acá nos encontramos con los diferentes productos que tienen planes y precios. Por ejemplo, si quieren acceder al de la 14001, tenemos estos planes y precios. Aquí están los precios, aquí está el estándar, ¿bien? Y aquí está la cantidad de servicios que tenemos a lo largo de cada una de las
de los niveles o de los tamaños que tenemos en Cantan. Podemos hacerlo por pago anual o pago mensual. Fíjense cómo ahí están los montos establecidos, ¿vale? Si queremos la 14001, podemos establecerlo así. Si tenemos 14001 con 9001, estos son los precios. Si queremos toda la integración del sistema, pues estos son los precios. Va a depender mucho de lo que quieran dentro de sus organizaciones. Normalmente, y con lo que estamos hablando, por ejemplo, si quieren un pago mensual, este es el pago mensual por la S, que son 25 usuarios, respuesta en menos de 36 horas y 5 GB de almacenamiento. La media o M tiene 100 usuarios y bueno, tiene todas estas estos servicios, y la L, la grande, pues tiene hasta 200 usuarios, respuesta en 8 horas, 25 GB de almacenamiento y todos estos servicios. Muy bien. Una vez ya entendido el proceso, o en todo caso el producto Kantan, pues vamos a tener esta vista que está acá. Fíjense que aquí están 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son un conjunto de apps que nos van a permitir a nosotros poder acceder a las diferentes funcionalidades de Kantan. Bien. Aquí cuando entramos, por ejemplo, en mapa de procesos, podemos ver el mapa de procesos o el conjunto de mapas de procesos que tenga la organización. Por ejemplo, ahí muestro 2 mapas de procesos. Eventualmente, si nosotros entramos en algún mapa de procesos, pues podemos ver cuáles son las aplicaciones en donde se ha invocado ese mapa de procesos, y si tienen registros pendientes, estarían viéndolo ahí. Fíjense cómo ahí ya estamos contando con lo que es la distribución de la información documentada, la disponibilidad de las mismas para la toma de decisiones. Bien, y esto es acorde a un diseño que está detrás del sistema de gestión, que permite dar cumplimiento a todos los requisitos de la norma vigente. ¿Bien? Y garantizamos también el hecho de que esté actualizada ante cualquier cambio. Fíjense, si nosotros nos ingresamos a cualquier otro proceso, pues siempre vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, de navegar sobre él. Si tiene responsabilidades específicas sobre la gestión de residuos, pues aquí va a aparecer. Cada uno va a tener lo suyo. También podemos ver si tienen documentos asociados, y aquí se van a ver los documentos que tiene. Por ejemplo, en este caso, esta información documentada, que es un alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Bien? Podemos ir hacia ese sistema de gestión de documentos y nos encontramos con esta vista. Fíjense cómo tenemos todo el historial del documento, cuando se elaboró, cuando se revisó, cuando se aprobó, y podemos ver el detalle de quién elaboró, revisó y aprobó el documento, en qué fecha inicio, qué fecha final se realizó y en qué estatus se encuentra actualmente el documento. En este caso, en una revisión de vigencia que corresponde a este año. O a este año, y bueno, ya estamos a 11 de mayo, por lo tanto está vencida. Y fíjense que aquí dice no está completada en rojo. Bien, nos está avisando que tenemos que hacer una revisión que ya se había vencido en el 26 de abril. Bien, para poder hacer esa revisión, fíjense lo fácil que es. Yo me voy a la previsualización del documento. Perdón, esa es la previsualización de la fase. Si yo quiero ver el documento, lo puedo ver, por ejemplo, en vista previa. Y aquí está el documento. Bien, en este caso es un editor de texto que tiene la misma, el mismo sistema. Y le puedo decir, por ejemplo, bien, ya voy a hacer una revisión de la vigencia y me identifica como persona. ¿Quién fue el que se ingresó? ¿Quién ingresó? Porque el sistema tiene una autenticación inicial. Vamos a ir a esa identificación inicial, esta, que me va a permitir a mí saber quién soy yo, ¿bien? Con una clave que cuando ingreso, pues el sistema sabe aquí quién es el usuario que lo está viendo, y esto me va a permitir luego unas facilidades que vamos a ver pronto, ¿vale? Que son estas facilidades que están acá. Bien, acá, ¿qué nos permite hacer el sistema? Pues, por ejemplo, yo voy a ponerlo en vigente, como les dije, me identifica, me va a decir que si continúa, me va a preguntar si continúa vigente, y vamos a hacer comentarios de vigencia. Entonces, actualización
2024. Bien, ese es mi comentario. Ahí podemos hacer comentarios un poco más elaborados con listas de verificación, por ejemplo, etcétera. Bien, aquí yo voy a mandarle un aviso a quien le corresponde que, ya después que se hace un comentario de actualización, pues le corresponderá al siguiente proceso. ¿Cómo sé yo cuál es el siguiente proceso? Pues no tengo por qué conocerlo exactamente porque en este caso nos vamos a encontrar con que ese proceso va a estar acá en elaboración, por ejemplo, y me va a decir quién es el próximo responsable. Ahí está el documento en ese próximo responsable. Bueno, realmente escogí uno que no era. En este caso tendríamos que ubicar el que corresponde, que en este caso sería TBC. Bien, aquí está. Este es el documento. Bien. Entonces fíjense cómo él ya está en el siguiente, en el siguiente paso. ¿Vale? Acá cuando yo hago ese completado de la información, pues va a mandar una notificación al correo electrónico de que continúa vigente. Ahora, si yo le digo que no continúa vigente, vamos a ver cómo reacciona el sistema. Voy a colocarle que no continúa vigente y se requiere las siguientes actualizaciones. Bien, y aquí listo la actualización. Aquí puedo poner, no sé, por ejemplo, mencionar la nueva ley de tratamiento de residuos peligrosos. Responsables según la ley. Lo que me está permitiendo a mí es hacer una documentación de qué es lo que quiero del sistema. Y aquí al darle a aceptar, el sistema ya está generando la necesidad de que este documento pues pase a una siguiente etapa, que en este caso esa siguiente etapa sería una nueva elaboración. Bien. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tenemos ese documento elaborado y aprobado, ¿vale? Voy a ir a la etapa de elaboración y aprobación, pues nos permite hacer, por ejemplo, relación con otros documentos. Esto nos lo permite hacer porque yo aquí puedo ir incorporando nuevos elementos de relación. Esto para que yo pueda consultar, por ejemplo, esta política. Por acá puedo ver la vista previa de esa política y ver en qué impacto esa política. Vamos a verla aquí en el workflow, por ejemplo. Y yo quiero ver la última aprobación de esa política y quiero ver la política como tal. Y aquí el sistema lo que hace es descargar la política. Siempre vamos a tener que el que está vigente es el que va a estar en el sistema, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si queremos esos pies de página, lo podemos indicar dentro del mismo sistema. Esos documentos relacionados los vamos a poder identificar siempre que los necesitemos. También vamos a poder ver el histórico del documento, si ese documento ha tenido más de una versión, por ejemplo. Puedo cambiar la vista para que podamos tener una vista de este estilo, ¿vale? Aquí estamos viendo un cambio de vista del documento. Ahí va a tardar un poquito porque está armando esa vista, ¿vale? Vamos aquí para ir aprovechando el tiempo. Bien. Bueno, aquí se está generando esa nueva vista. Nos permite hacer, por ejemplo, bueno, la descarga del documento, puedo editarlo. En este caso, cuando le doy a editar, es porque me va a permitir a mí, por ejemplo, hacer cambios de nombre, de versiones, de códigos, si es que necesito esa información. Cabe destacar que eso lo hago yo porque tengo el permiso de administrador, pero esto lo tendríamos limitado solamente para los administradores.
puede transformar a editor, en este caso para transformarlo a un editor de texto interno que nos va a permitir pues toda la documentación que no se guarde en, en un documento dentro de mi ordenador, sino que esté dentro del editor de texto del sistema. Bueno, aquí vamos a tener el editor del sistema. En este caso, ese editor, pues lo que me va a hacer es importar el documento. Aquí está guardado el documento. Siempre va a estar viajando a lo largo de ISOTools. Bueno, ya vimos lo que es vista previa y histórico. También me permite eliminarlo. Esto es muy importante. Los logs, por ejemplo, hablábamos hace un rato que, por ejemplo, para una empresa como Sony es muy difícil, por ejemplo, demostrar que se ha distribuido a toda la organización una política. Si yo imprimo este PDF que está acá, lo que me va a permitir a mí es ver los logs de las personas que han visto el documento, quien ha creado, ha hecho modificación del documento y todo ese historial lo guarda acá. Bien, esos logs los podemos incluso imprimir. Aquí está como un documento impreso para poder analizarlo. También me permite, bueno, moverlo de carpeta. En este caso, me va a permitir mover el documento de un punto a otro. Me permite imprimir, en este caso, imprimir el control de documentos, porque el documento como tal aquí está en la descarga. Nos permite saber si hay una lista de distribución, cómo se distribuyó esa lista. Yo podría eventualmente imprimir la lista de distribución si es que esta ya fue distribuida y fíjense cómo aquí me dice a qué direcciones la envió y el estatus de la vista. Esto sobre todo porque cuando hablamos de gestión ambiental también debemos considerar los stakeholders que no necesariamente están dentro del sistema de gestión y que tenemos una comunicación sobre ello y dejar evidencia de esa comunicación. Nos permite hacer, bueno, la relación de documentos. Esta relación de documentos yo lo que me permite es buscar dentro del sistema documental donde se encuentran, por ejemplo, los procedimientos y formatos que nos van a permitir de apoyo para la ejecución de un documento. Es decir, esa relación de proceso, procedimiento, instructivo, registro, es perfectamente trazable desde acá. Bien, esto es para quienes hayan hecho una gestión documental a mano y sepan que esa relación es bastante difícil. Aquí es simplemente darle un clic aquí para darle relacionar documentos. Bien, y puedo pasar a obsoleto inmediatamente este documento si es que tengo permisos para ello. El tema de los permisos lo podemos ver desde aquí, en el cual yo puedo gestionar, por ejemplo, los permisos que tienen todos los elementos de la organización. Estas etiquetas lo que me permite a mí es asegurar que hayan lectores, operadores, responsables, administrador, crear acción o no ver, o responsable de acción, o responsable de fase o responsable de proceso. Fíjense que todos tienen diferentes niveles de acceso, tomando en cuenta que el administrador puede hacer de todo. Yo estoy ocupando ahora mismo este perfil, pero si por ejemplo ocupara el perfil de no ver, pues simplemente no podría ver nada. Todo en Kantan pues tiene su respaldo con unos videos que van explicando cómo se elaboró ese documento y pues finalmente pues facilitar el entendimiento de esa BPM para que podamos explotarla lo más fácil posible. También podemos ir creando, por ejemplo, lo que le llamamos la lista maestra de documentos, la cual la podemos ver por defecto acá o la podemos crear por cambio. Aquí por defecto, cuando yo entro en el gestor documental, inmediatamente me va a mostrar una especie de lista maestra de documentos, que es esta que estamos viendo acá, ¿vale? También la podemos ver por proceso, es decir, aquí hay una estructura de carpetas, esa estructura de carpetas está viva, es decir, yo puedo ir generando diferentes acceso a las diferentes carpetas para que, por ejemplo, solamente puedan tener acceso, no sé, al nivel gerencial, al nivel de infraestructura, operaciones, ¿bien? Y si ahí dentro de la carpeta hay información, aquí me lo va a mostrar como una pseudo lista maestra, donde va a mencionar el título, el código, la versión, el estado, la fecha de vigencia, en qué actividad se encuentra, es decir, si se elabora, revisa, aprueba o está en renovación y el proceso, haciendo un resumen de los documentos vigentes de esta forma. Bien.
Aquí yo puedo ver todos los documentos que están vigentes y puedo ver, por ejemplo, sus niveles de clasificación, que son otros controles que no necesariamente nos los establece la norma ISO 14001, pero que son requeridos para un tipo de organización. Bien, hasta acá mi exposición. Me gustaría saber si tenemos preguntas, dudas o consultas y con mucho gusto las estaremos atendiendo.